El día que mi hermana Sara y su esposo Tom se presentaron en mi puerta, ya sabía lo que venía. Los ojos de Sara estaban rojos de tanto llorar, mientras Tom mantenía su típica actitud arrogante, con su reloj de diseñador brillando en la muñeca. Jenny, necesitamos tu ayuda, comenzó Sara, con la voz temblando. Vamos a perder nuestra casa. Soy Jennifer Walls, contadora forense de 42 años. Aunque la mayoría encuentra aburridos los números, he construido mi carrera siguiendo rastros de dinero y descubriendo fraudes financieros. Es sorprendente los secretos que se esconden en hojas de cálculo y estados bancarios. ¿Qué pasó?, pregunté, ya adivinando la respuesta. Tom se movió incómodo en sus costosos zapatos de cuero. El mercado ha estado difícil, dijo con suavidad. Mis inversiones no salieron como esperaba. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos por unos meses mientras lo resuelvo. Miré el rostro desesperado de mi hermana y pensé en el mensaje de texto que había recibido la semana pasada de mi vieja amiga de la universidad que trabaja en la SEC. Algo grande estaba pasando, y el nombre de Tom había salido a la luz. Por supuesto que pueden quedarse, dije, observando cuidadosamente el rostro de Tom. De todos modos, mi casa es demasiado grande para mí sola. Mi casa victoriana de 4 habitaciones era, de hecho, espaciosa. La había heredado de nuestra abuela, quien siempre me había preferido sobre Sara. Jenny tiene cabeza para los números, solía decir. Ella cuidará bien de la casa. La ironía no pasaba desapercibida. Mientras yo vivía modestamente en la casa familiar, Sara siempre había perseguido una vida glamurosa. Cuando conoció a Tom Bradford, un aparentemente exitoso gerente de inversiones, pensó que había encontrado su cuento de hadas. Pero yo sabía la verdad, había visto las señales desde el principio. Su boda hace 3 años fue extravagante, un evento en las Maldivas que levantó cejas incluso entre los clientes ricos de Tom. Sara se jactaba de su nueva mansión, sus autos de lujo, sus frecuentes vacaciones, pero algo nunca cuadraba en las historias de Tom sobre su éxito como inversionista. Mientras trasladaban sus pertenencias a mis habitaciones de huéspedes, noté que los bolsos de diseñador de Sara eran modelos de la temporada pasada y que su pulsera de diamantes, el regalo de aniversario de Tom, había desaparecido misteriosamente. Los mudanceros traerán el resto mañana, anunció Tom, todavía actuando como si me estuviera haciendo un favor al quedarse en mi casa. Necesitaremos el espacio del garaje para mis autos. Sonreí amablemente, por supuesto, todo por la familia. Esa primera semana fue reveladora. Mientras Sara intentaba ayudar en la casa, claramente avergonzada por su situación, Tom se comportaba como si estuviera en un hotel. Dejaba toallas mojadas en el piso del baño. Esperaba que el desayuno estuviera listo al despertar y se quejaba de mi cafetera básica. «Sabes, Jenny», dijo una mañana, «con tus habilidades de contabilidad, podrías estar viviendo mucho mejor que esto. Podría ayudarte a invertir tu dinero y hacerlo crecer». Revolví mi café básico. «Qué amable de tu parte, Tom. Quizás podrías mostrarme tu estrategia de inversión algún día». Cambió de tema rápidamente. Pero las cosas más interesantes pasaban de noche. Desde mi oficina en casa, que compartía una pared con su habitación, podía escuchar sus discusiones. «¿Qué quieres decir con que las tarjetas de crédito están al máximo?», susurró Sara furiosa. «Dijiste que aún teníamos dinero». «Baja la voz», siseó Tom. «Todo está bajo control. La inversión de Johnson llegará la próxima semana. Estaremos de pie de nuevo en poco tiempo». Abrí mi laptop y añadí otra nota a mi creciente archivo. Definitivamente, el señor Johnson querría saber sobre esta conversación. Durante el día, observaba cómo Tom mantenía su fachada. Seguía vistiendo trajes caros, conduciendo su auto de lujo a reuniones y hablando con confianza sobre futuros negocios. Pero noté cómo se tensaba cada vez que su teléfono vibraba y cómo salía para atender ciertas llamadas. Sara también trataba de mantener las apariencias, pero la tensión era evidente. Su ropa de diseñador no podía ocultar su pérdida de peso, y su sonrisa se volvía más forzada con cada día que pasaba. Una noche, cerca de un mes después de su llegada, la encontré llorando en la cocina. «No entiendo qué está pasando», sollozó. «Tom dice que todo está bien, pero encontré cartas del banco. Jenny, estamos endeudados por millones. ¿Cómo es posible?». Abracé a mi hermana menor, recordando cómo solía venir a mí con rodillas raspadas y juguetes rotos cuando éramos niñas. Pero esto no era algo que pudiera arreglar con una curita y un beso. «Sara», dije con cuidado, ¿alguna vez has visto los registros de inversión de Tom? ¿Las cuentas de sus clientes? ¿Sus licencias comerciales? Ella se secó las lágrimas, luciendo confundida. «Él maneja todas las finanzas. Dice que es complicado, que no lo entendería».
Justo entonces, la voz de Tom retumbó desde la puerta. «¿Estás haciendo preguntas sobre mi negocio, Jenny?» Su tono casual no podía ocultar el filo en su voz. Lo miré directamente a los ojos. «Solo intento ayudar a mi hermana a entender tu estrategia de inversión». Él se rió, pero la risa no llegó a sus ojos. «Dedícate a tu pequeño trabajo de contadora, Jenny. Deja el dinero grande a los que saben manejarlo». Si tan solo supiera lo que mi pequeño trabajo de contadora había descubierto sobre su operación. Esa noche, hice una llamada a mi contacto en la SEC. «Mark, soy Jenny. ¿Recuerdas el caso Bradford que mencionaste? Creo que estoy lista para compartir lo que he encontrado». Las piezas estaban todas en su lugar. Ahora era solo cuestión de tiempo. A la mañana siguiente, mientras sorbía mi café y revisaba mis archivos, no pude evitar sonreír ante la arrogancia de Tom. Para alguien que afirmaba ser un genio financiero, había cometido el error clásico, subestimar al observador silencioso en la habitación. Mi investigación había comenzado mucho antes de que se mudaran. Hace 3 años, cuando Sarah presentó a Tom como su prometido, algo en los rendimientos de sus inversiones me pareció demasiado bueno para ser verdad. En mi línea de trabajo, eso siempre es una señal de alerta. Mientras todos los demás veían al carismático gestor de inversiones con el toque de Midas, yo veía las inconsistencias. Su lista de clientes era impresionante, pero curiosamente privada. Sus rendimientos eran espectaculares, pero vagos en detalles. Y su estilo de vida, bueno, ni siquiera los gestores de inversiones legítimos suelen gastar de manera tan extravagante. Abrí mi laptop segura y revisé mis hallazgos. Durante el último mes, viviendo bajo mi techo, Tom se había vuelto descuidado. Había hecho llamadas en el jardín, pensando que nadie podía escuchar. Había dejado documentos en la impresora. Y lo más importante, había usado mi red Wi-Fi doméstica, la que había configurado específicamente para monitorear todo el tráfico. «Buenos días, Jenny», saludó Sarah al entrar a la cocina. Lucía mejor estos días, más como su antigua versión. «Voy a hacer panqueques. ¿Quieres?» «Claro», sonreí. La cocina de mi hermana era una de las pocas cosas genuinas en su matrimonio. Tom entró tambaleándose después, ya hablando por teléfono. «No, escucha, Johnson, tus rendimientos están garantizados. Las fluctuaciones del mercado son temporales». Agarró su café y se retiró al jardín, su lugar habitual para llamadas privadas. Activé el micrófono direccional que había instalado bajo la cubierta del patio. Todo estaba grabándose perfectamente. En las semanas siguientes, observé cómo la fachada de Tom comenzaba a resquebrajarse. Más inversionistas furiosos lo llamaban. Sus historias sobre condiciones temporales del mercado estaban perdiendo credibilidad, y Sarah estaba empezando a hacer preguntas que debería haber hecho años atrás. Una noche, mientras Tom estaba en una cena con clientes, Sarah vino a mi oficina. «Jenny, ¿puedo preguntarte algo?» Lucía nerviosa. ¿Podrías mirar algunos papeles por mí? Son del negocio de Tom». Mantuve mi expresión neutral. «Por supuesto». «¿Qué tipo de papeles?» Sacó una carpeta. «Los encontré en el maletín de Tom. Sé que no debería haber mirado, pero...» Extendió los documentos sobre mi escritorio. «Estos números no tienen sentido para mí». Y no los tendrían. Eran registros clásicos de un esquema Ponzi, dinero nuevo de inversionistas usado para pagar rendimientos a inversionistas anteriores. Pero mezclados con estos papeles había algo aún más interesante, una lista de números de cuentas offshore. «Sarah», dije con cuidado, «¿qué tanto sabes sobre el modelo de negocio de Tom?» Sacudió la cabeza. Siempre decía que era demasiado complicado para explicarlo, pero últimamente, algunos de sus clientes han estado llamando a la casa, exigiendo que les devuelvan su dinero. Él dice que solo están entrando en pánico por el mercado. Pero, me miró con lágrimas en los ojos. «Jenny, ¿me casé con un criminal?» Antes de que pudiera responder, escuchamos el auto de Tom en el camino. Sarah rápidamente recogió los papeles, pero yo ya había fotografiado todo. Esa noche, hice otra llamada a Mark en la SEC. «Tengo las cuentas offshore», le dije, «y no vas a creer cuánto dinero hay en ellas». A la mañana siguiente, estaba revisando las nuevas pruebas cuando Tom entró en mi oficina con aires de grandeza. Había estado bebiendo, podía oler el whisky caro. «Jenny, dijo con un leve tambaleo, «siempre trabajando con tus pequeños números. ¿Sabes cuál es tu problema? Piensas demasiado en pequeño. Podrías ser rica si tomaras algunos riesgos». Levanté la vista de mi pantalla, como los riesgos que tomas con el dinero de otras personas. «¿Tom?» Su rostro se endureció. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que sé sobre Johnson, y los Williams, y los Peterson,
Sé sobre las cuentas en las Islas Caimán, y sé que todo tu imperio de inversiones no es más que un elaborado fraude. Tom se rió, pero vi el miedo en sus ojos. No sabes de qué estás hablando, solo tienes celos del estilo de vida de Sara. ¿En serio? Giré mi laptop hacia él. En la pantalla había un diagrama detallado que mostraba cómo había movido dinero entre cuentas, robándole a Pedro para pagarle a Pablo. Siempre un paso adelante de ser descubierto. ¿Quieres explicarme esto? El color desapareció de su rostro. ¿Cómo lo conseguiste? Soy contadora forense, Tom. Seguir rastros de dinero es lo que hago, y tú has dejado un rastro bastante claro. Cambió de táctica al instante. Mira, Jenny, podemos arreglar algo. Hay suficiente dinero para todos. Podría hacerte rica. ¿Cómo hiciste rica a la señora Peterson? Lo interrumpí. ¿La viuda que invirtió todo el seguro de vida con tu empresa? O tal vez como los Johnson, que hipotecaron su casa para invertir en tus retornos garantizados. Recibirán su dinero, exclamó, perdiendo la calma. Cuando el mercado se recupere. No hay mercado, Tom. Nunca lo hubo. Todo ha sido una mentira. Se lanzó hacia mi laptop, pero estaba preparada. Mientras se movía, la cámara oculta en la lámpara de mi oficina capturó todo. Su confesión, su intento de destruir evidencia, sus amenazas implícitas, todo grabado en alta definición. Los equipos de seguridad están entrando a la propiedad ahora, señor Bradford. Como si estuviera planeado. Varias SUVs negras se detuvieron afuera. Agentes del FBI salieron, seguidos por investigadores de la SEC. ¿Qué hiciste?, murmuró. Proteger a mi hermana, respondí con calma, y a todas las personas de las que te has aprovechado. Las siguientes horas fueron un caos, Sara observó, conmocionada, mientras los agentes incautaban papeles, computadoras y teléfonos de Tom. La evidencia era abrumadora, un esquema Ponzi de más de $50 millones que afectaba a cientos de víctimas. Tom fue llevado esposado, protestando aún por su inocencia, pero las cuentas offshore contaban la verdadera historia, millones escondidos mientras sus inversores lo perdían todo. Sara se desplomó en mis brazos. ¿Cómo pude ser tan ingenua? No fuiste ingenua, le aseguré. Los estafadores como Tom son expertos en manipulación, pero hiciste lo correcto al comenzar a hacer preguntas. En los meses siguientes, salió a la luz toda la magnitud de los crímenes de Tom. La investigación reveló que llevaba más de una década operando el esquema. Muchas de sus víctimas eran jubilados y viudas, seleccionados específicamente por su vulnerabilidad y naturaleza confiada. Gracias a mi evidencia, particularmente la información de las cuentas offshore, las autoridades lograron recuperar casi $2 millones. No era suficiente para compensar a todos, pero era algo. Sara solicitó el divorcio y cooperó plenamente con los investigadores, ayudando a identificar a otras víctimas. Se mudó conmigo de manera permanente, esta vez como hermana y no como invitada. Un año después, me senté en la sala del tribunal mientras Tom era sentenciado a 15 años en prisión federal. Cuando lo llevaban, me miró con odio en los ojos. Yo sonreí y le hice un gesto de despedida, pensando en todas esas noches en las que rastreé sus crímenes mientras él dormía bajo mi techo. Sara ha reconstruido su vida poco a poco. Está estudiando para convertirse en consejera financiera para víctimas de fraude. A veces todavía tiene pesadillas sobre Tom, sobre la vida que creyó tener. Debería haberte escuchado desde el principio, me dijo recientemente. No, respondí, necesitabas aprender esta lección a tu manera. Bueno, al menos conseguimos buenas pruebas de todo esto. Ambas reímos, pero había verdad en mis palabras. A veces, la mejor forma de atrapar a un depredador es dejarlo entrar en tu casa, hacer que se sienta seguro, y esperar a que revele su verdadera naturaleza. La semana pasada, recibí una carta desde prisión. Tom me pedía ayuda para apelar su sentencia. Incluso ofreció hacer que valiera la pena si testificaba a su favor. Archivé la carta con mi evidencia y envié una copia a su Junta de Libertad Condicional. Algunas personas nunca aprenden su lección. En cuanto a mí, sigo trabajando como contadora forense, siguiendo rastros de dinero que llevan a la verdad, pero ahora tengo una nueva especialidad: investigar asesores financieros que prometen retornos demasiado buenos para ser ciertos. Y cada mañana, preparo café en mi cafetera básica, miro alrededor de la casa de mi abuela y sonrío, porque a veces, las mayores victorias vienen de jugar a largo plazo, de ser subestimada, y de saber que la justicia, como la venganza, es mejor servida fría. Sara y yo tenemos cenas familiares los domingos en nuestra casa, solo nosotras dos. A veces hablamos de Tom, de las lecciones que ambas aprendimos, pero, en su mayoría,
Hablamos del futuro, de sanar, y del poder del amor entre hermanas. ¿Sabes algo, Jenny? Me dijo Sara el domingo pasado. Finalmente entiendo lo que decía la abuela sobre que tienes cabeza para los números. Sonreí. Los números nunca mienten, Sara. Las personas sí.